El gran salón del Consejo Galáctico se llenó de voces preocupadas. Representantes de docenas de sistemas estelares se sentaron alrededor de la enorme mesa circular. Sus diferentes rostros mostraban el mismo miedo. En el centro de la habitación, la embajadora Tist se encontraba de pie, con piernas temblorosas, su piel azul pálida por el cansancio. El pueblo Selani estaba muriendo. Durante 3 meses, el Imperio Korak había estado quemando sus mundos. Las ciudades que habían permanecido en pie durante miles de años eran ahora ruinas humeantes. Millones de Selani pacíficos ya habían sido asesinados o tomados como esclavos. Por favor, dijo con la voz quebrada. Mi pueblo no puede contraatacar. Nunca hemos sido guerreros. Somos artistas, maestros, sanadores. Los Korach están destruyendo todo lo que hemos construido. Alrededor de la mesa, las cabezas extraterrestres se giraron hacia otro lado. El embajador reptiliano de Boran barajó sus papeles. El representante del Chitik con aspecto de insecto hizo clic nervioso. Nadie quería encontrarse con esos ojos desesperados. El líder del Consejo ZTH, un ser alto y gris con 4 brazos, habló con cuidado. Señor embajador, entendemos su dolor. Pero el Imperio Korak ha conquistado 12 sistemas estelares. Tienen armas que no podemos igualar. Sus guerreros no conocen el miedo y no muestran piedad. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Este gritó, mira morir a mis hijos. Deja que mi pueblo se extinga. La habitación quedó en silencio. Todos sabían la respuesta, pero nadie quería decirla. Los Selani eran criaturas gentiles que nunca habían lastimado a nadie. Hicieron arte hermoso y escribieron poesía que podía hacer llorar incluso a los soldados más duros. Pero la gentileza no detuvo los cañones de plasma. Lentamente, el embajador de Chitik levantó uno de sus delgados brazos. Su voz era como el sonido del viento a través de las hojas. La temperatura en la habitación pareció bajar. Varios representantes se movieron incómodos en sus asientos. ¿Qué opción? Esta pregunta tierra, dijo el Chitik. Y varios seres incluso se alejaron de la mesa. La palabra quedó suspendida en el aire como veneno. La tierra, el mundo de la muerte, hogar de los depredadores máximos, el planeta donde todo intentó matar a todo lo demás. Y de alguna manera una especie había llegado a la cima y seguía subiendo. Este había escuchado las historias. Todos los seres de la galaxia tenían humanos que eran monstruos que llevaban caras de criaturas civilizadas. Vienen de un mundo donde la gravedad era tan fuerte que aplastaría a la mayoría de los extraterrestres. Donde el clima podía matar, donde el mismo aire ardía con oxígeno. Se habían abierto camino hasta la cima de la cadena alimentaria siendo más violentos, más inteligentes y más obstinados que cualquier otra persona en su horrible planeta. Y entonces llegaron a las estrellas. El primer contacto con los humanos había sido bastante pacífico. Parecían amigables, incluso serviciales. Comerciaban de manera justa y seguían la ley galáctica. Pero entonces, los piratas Draken atacaron una colonia humana. La respuesta había sido rápida y terrible. Naves de guerra humanas aparecieron de la nada, moviéndose más rápido que cualquier cosa que la galaxia hubiera visto jamás. Los piratas que sobrevivieron hablaron de criaturas que lucharon sin honor, que utilizaron todos los trucos sucios posibles, que nunca se rindieron, incluso cuando se enfrentaban a una muerte segura. Los militares humanos se movieron como una manada de depredadores hambrientos y destruyeron toda la flota Draken en menos de 2 días. Después de eso, los humanos quedaron solos. Se mantuvieron en su lugar, comerciando con unas pocas especies, pero siempre observando la galaxia con ojos fríos y calculadores. Todos sabían que estaban construyendo algo en sus sistemas domésticos. Barcos, armas, planes para guerras que tal vez nunca lleguen. Los humanos se habían unido al Consejo Galáctico hacía 5 años, pero rara vez hablaban. Cuando hablaban, sus palabras siempre eran educadas y razonables. Pero había algo detrás de sus ojos que ponía nerviosas a otras especies. Un hambre,
una disposición a la violencia que nunca desapareció por completo. Los humanos, susurró, pero son monstruos. Sí, dijo el embajador de Boran. Pero también son los únicos lo suficientemente fuertes para detener al Korak. ZTH levantó una de sus manos para pedir silencio. Señor embajador, usted debe comprender lo que está pidiendo. Los humanos no luchan las guerras como nosotros. No creen en el honor ni en el combate justo. Lucharán para ganar y utilizarán cualquier método necesario. ¿Qué significa eso? Esta pregunta la habitación quedó en silencio durante un largo momento. Finalmente, el anciano representante de Alarán tomó la palabra. Su voz era suave pero llena de miedo. Significa que se volverán más terribles que el enemigo. Harán cosas que te darán pesadillas. Harán que Korak tenga miedo. Sí, pero también te harán tener miedo a ti. Y cuando la guerra termine, tendrás que vivir en una galaxia donde todos saben que invocaste a los monstruos de la Tierra. Esta miró alrededor de la habitación y vio todas las caras que la observaban. Algunos mostraron compasión, otros mostraron miedo, unos pocos mostraron curiosidad. Preguntándose qué elección haría, pensó en su mundo natal, las hermosas ciudades de cristal que habían tardado siglos en crecer. Los jardines donde su gente escribió su poesía y cantó sus canciones. Las escuelas donde los niños aprendían a pintar con luz y música. Todo estaba ardiendo ahora. Los Korak no solo estaban conquistando a los Elani. Los estaban borrando. Pronto no quedaría nada de su gente excepto refugiados dispersos escondidos en estrellas distantes. Solicito formalmente ayuda al gobierno humano, dijo con voz clara y firme. Cualquiera sea el costo, las palabras parecieron resonar en el gran salón. Varios representantes se levantaron y abandonaron la sala. Otros susurraban oraciones en sus propios idiomas. Todos sabían que algo había cambiado en la galaxia. ZTH asintió lentamente. El Consejo enviará su solicitud a la Tierra inmediatamente. Que cualquier Dios en el que creas tenga misericordia de todos nosotros. Cuando la reunión terminó y los representantes salieron, Tis permaneció de pie en el centro de la sala. Ella ya no temblaba. Ella había hecho su elección. Ella había pedido ayuda a los monstruos de la tierra. Ahora solo podía esperar a ver qué aspecto tendrían los monstruos cuando vinieran a salvarla. Los barcos humanos llegaron 3 días después. Esto solo puso nervioso a la mitad del consejo. La Tierra estaba a 47 años luz de distancia. Sin embargo, de alguna manera, los humanos recibieron el mensaje y viajaron a la estación del Consejo más rápido de lo que la mayoría de las especies podrían enviar una respuesta. La almirante Sarah Chen entró en la sala del Consejo como si fuera suya. Ella no era alta, pero algo en su forma de moverse hizo que todos se hicieran a un lado. Su cabello oscuro estaba recogido en un estilo sencillo y su uniforme estaba limpio y ordenado. Ella parecía perfectamente normal, lo que de alguna manera la hacía más aterradora. Detrás de ella venía su equipo, un especialista en armas con cicatrices en las manos. Un oficial de inteligencia que sonrió demasiado. Un experto en comunicaciones que nunca parecía parpadear. Todos parecían bastante humanos, pero había algo depredador en sus movimientos, como lobos pretendiendo ser perros. Líder del Consejo ZTH, dijo el almirante Chen, asintiendo cortésmente. Recibimos tu mensaje. Vinimos lo más rápido que pudimos. La forma en que lo dijo hizo que pareciera que viajar 47 años luz en 3 días era perfectamente razonable. Varios miembros del Consejo intercambiaron miradas preocupadas. ZTH hizo un gesto hacia el centro de la habitación donde esperaba el embajador Dis. Almirante. La embajadora Tist ha solicitado asistencia militar para su pueblo. Quizás debería explicar la situación. Nuestro Chen se giró para mirar esto. Sus ojos eran marrones y parecían bastante cálidos, pero se sentía como si estuviera siendo examinada por algo que podría decidir si ella era una presa o no. El embajador Chen dijo en voz baja. Dime qué pasó. Durante los siguientes 10 minutos, esto lo explicó todo.
Los ataques de Korak, las ciudades en llamas, los millones de muertos, la completa incapacidad de su pueblo para defenderse. Mientras ella hablaba, Chen escuchaba sin moverse, apenas parpadeando. Cuando esto terminó, Chen se quedó en silencio por un momento. Luego preguntó, ¿están atacando a civiles? Sí, dijo este. Matan a cualquiera que no pueda trabajar como esclavo. Niños, ancianos, a cualquiera débil o enfermo. Queman nuestro arte, destruyen nuestros libros, borran nuestra cultura. Quieren asegurarse de que no quede nada de quienes fuimos. Algo cambió en el rostro de Chen. Fue sutil, pero de repente la temperatura en la habitación se sintió 10 grados más fría. Alrededor de la mesa, los representantes se reclinaron en sus sillas sin darse cuenta por qué. Chen miró a su equipo. El especialista en armas hizo crujir los nudillos. El oficial de inteligencia dejó de sonreír. El experto en comunicaciones finalmente parpadeó. Una vez lentamente. Nos encargaremos de esto, dijo Chen. La sencillez de sus palabras era aterradora. Sin condiciones, sin negociaciones, sin discusión de pagos ni favores políticos, solo 4 palabras. Eso sonó como una sentencia de muerte para alguien. El líder del Consejo ZTH se aclaró la garganta. Almirante, tal vez deberíamos discutir los términos. ¿Qué necesita la Tierra a cambio de asistencia militar? Chen lo miró como si hubiera hecho una pregunta muy extraña. Requerir. Están matando a gente inocente. Eso es todo lo que necesitamos saber. Pero seguro que queréis algo a cambio, dijo nervioso el embajador de Boran. Territorio, recursos, acuerdos comerciales. No, dijo Chen. Queremos que cese la matanza. La habitación quedó en silencio. La política galáctica no funcionaba así. Las especies no se limitaron a ofrecer ayuda militar sin esperar algo a cambio. Las guerras eran caras. Los soldados murieron. Tenía que haber algún beneficio en ello en algún lugar. El representante altariano habló con cuidado. Almirante Chen, apreciamos la voluntad de la Tierra de ayudar, pero el Imperio Korak es muy poderoso. Tienen armas avanzadas y guerreros experimentados. Quizás sería más prudente una intervención más pequeña. Presión económica, soluciones diplomáticas. La sonrisa de Chen era lo suficientemente aguda como para cortar el metal. Señora, con el debido respeto, las soluciones diplomáticas funcionan cuando ambas partes quieren hablar. Los Korak no quieren hablar. Quieren matar, conquistar y esclavizar. Solo hay un idioma que entienden. ¿Y qué idioma es ese? ZTH preguntó, aunque no estaba seguro. Quería saber la respuesta. Violencia, dijo Chen simplemente. Afortunadamente, lo hablamos muy bien. El equipo humano empezó a salir. Pero esto llamó la atención. Almirante Chen. Esperar. ¿Cuánto tiempo crees que tomará esto? Chen se detuvo en la puerta. ¿Cuánto tiempo lleva existiendo el Imperio Sioar? Hace unos 200 años, dijo. Luego les llevó 200 años, demasiado tiempo, aprender modales básicos, dijo Chen. No se preocupe, embajador. Nos aseguraremos de que aprendan rápidamente. Después de que los humanos se fueron, la Cámara del Consejo estalló en una charla nerviosa. Algunos representantes se preocuparon por lo que harían los humanos. Otros se preocupaban por lo que sucedería con el equilibrio de poder en la galaxia si los humanos ganaban demasiado fácilmente. Pero fue el embajador de Chitik quien dijo lo que todos pensaban. ¿Viste cómo se movían? Cómo se miraron el uno al otro cuando ella mencionó que los civiles estaban siendo atacados. ¿Y qué pasa con eso? ZTH preguntó. No se enojaron, dijo el guepardo, con su voz apenas un susurro. La ira es caliente. La ira te vuelve estúpido. Lo que vi en sus ojos era frío y calculador. Oyeron que gente inocente estaba muriendo y simplemente decidieron solucionarlo. Como decidir reparar una máquina rota. El embajador de Boran se estremeció. ¿Qué hemos hecho? 8.
Este se quedó solo en el centro de la habitación después de que todos los demás se habían ido. A través de los grandes ventanales, podía ver la flota humana preparándose para partir. Sus naves eran elegantes y oscuras, construidas para la velocidad y el sigilo más que para realizar exhibiciones impresionantes. Se movían por el espacio como los tiburones por el agua. Pensó en las palabras de Chen. Nosotros nos encargaremos de esto. Tan simple, tan definitivo. El embajador de Chitique tenía razón. Los humanos no parecían enojados por lo que le estaba sucediendo al pueblo Selani. Parecían profesionales a quienes les acababan de dar un trabajo que hacer. De alguna manera, eso fue mucho más aterrador que la ira que habría sentido cuando las naves humanas desaparecieron en el hiperespacio. Esta susurró una oración por su pueblo. Y entonces, casi sin darse cuenta, susurró otra oración por los Korak porque estaba empezando a comprender que los monstruos de la galaxia estaban saliendo a cazar y ya no estaba segura de quien necesitaba realmente misericordia. La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando el convoy de suministros de Corfac al sector 7 simplemente desapareció. El general Krex se encontraba en el centro de mando del Dreadnought Bloodclaw, mirando fijamente el espacio vacío donde deberían haber estado 16 naves de carga. Sus ojos rojos brillaron de ira mientras se volvió hacia su oficial de comunicaciones. ¿Qué quieres decir con que desaparecieron? Él gruñó. Señor, saltaron al hiperespacio según lo previsto hace 3 días. La ruta estaba despejada. No se detectaron barcos enemigos. Deberían haber llegado ayer, pero la voz del oficial se fue apagando mientras revisaba nuevamente sus pantallas. Nada, señor. Ni señales de socorro, ni escombros, nada. Krex golpeó el panel de control con el puño. Los Korach eran guerreros orgullosos que habían conquistado mundos mediante el combate directo. Entendían la batalla, el honor y la fuerza. No entendían cómo 16 naves de carga armadas podían simplemente dejar de existir. Envíen una patrulla de búsqueda, ordenó. La patrulla de búsqueda nunca regresó. Durante las 2 semanas siguientes, los informes no pararon de llegar. Puestos de avanzada que dejaron de responder a las comunicaciones. Naves de patrulla que despegaron y nunca regresaron. Instalaciones de armas que sufrieron explosiones misteriosas. Cada incidente era pequeño, casi imperceptible por sí solo. Pero juntos, pintaban un panorama que ponía nerviosos incluso a los guerreros Corfac más veteranos. Alguien los estaba cazando. Los humanos les habían declarado la guerra. Pero, ¿dónde estaban sus flotas? ¿Dónde estaban las batallas masivas, los duelos de honor entre guerreros, el glorioso combate que decidía el destino de los imperios? En cambio, solo había sombras y silencio, y la creciente sensación de que depredadores invisibles se acercaban. El comandante Vas paseaba por el puente de su crucero de batalla, observando las pantallas de los sensores con frustración creciente. Su nave era una de las mejores de la flota Corfac, equipada con armas capaces de destruir ciudades y blindaje que resistía casi cualquier ataque. Pero ¿cómo podía luchar contra un enemigo que no podía ver? Señor, informó su oficial de sensores, estamos captando una señal de socorro del puesto de avanzada Gamma 7. Transmítala, ordenó Vas. La voz que llegó a través de los altavoces estaba llena de terror. Aquí Gamma 7. Nos están atacando. Han salido de la nada. Nuestros escudos están caídos. Nuestras armas están desconectadas. ¿Cómo lo hacen? Ni siquiera lo están. La transmisión se quedó estática. Pon rumbo a Gamma 7, ordenó Boch. A toda velocidad. Cuando llegaron, encontraron el puesto de avanzada intacto, pero completamente a oscuras. Sin energía, sin señales de vida, sin movimiento alguno. La enorme instalación parecía una ballena muerta flotando en el espacio. Envíen un equipo de abordaje, ordenó Voss, aunque su instinto le decía que era una trampa. El equipo de abordaje encontró a la tripulación del puesto de avanzada viva pero inconsciente, esparcida por la estación como si simplemente se hubieran quedado dormidos en sus puestos.
Todas las computadoras habían sido limpiados. Todas las armas habían sido desactivadas con precisión quirúrgica. En el centro de mando, alguien había dejado un mensaje escrito en la pared en escritura Korak. Dejen de matar inocentes. Esta es su única advertencia. Ningún guerrero Korak había visto jamás su propio idioma escrito con tanta perfección por una mano alienígena. Las implicaciones eran aterradoras. Bas se retiró de inmediato. Pero cuando su nave saltó al hiperespacio, notó algo que le heló la sangre. Por un instante, sus sensores detectaron otra nave. Diseño humano. Los había estado siguiendo todo el tiempo, tan cerca que podían tocarlos, y nunca supieron que estaba allí. La guerra psicológica fue metódica y brutal. Los comandantes Korak comenzaron a desmoronarse bajo la presión de luchar contra un enemigo que no podían comprender. Sus soldados, criados para el combate directo y criados con historias de batallas gloriosas, se encontraban sobresaltados ante las sombras y sospechando de cada pasillo vacío. El general Krex convocó una reunión de emergencia de su personal de mando. La sala de conferencias holográfica se llenó con las imágenes de sus mejores oficiales, pero su confianza se hizo añicos. Eran guerreros que habían conquistado sistemas estelares, y ahora parecían niños asustados. Informe, exigió Krex. 17 puestos de avanzada han quedado a oscuras, dijo el almirante Tne con voz hueca. 4 convoys de suministros han desaparecido. Hemos perdido contacto con 3 flotas de patrulla y todavía no hemos visto una sola nave humana en combate directo. Son como fantasmas, añadió el capitán Sor. Atacan sin previo aviso, inutilizan todo y desaparecen antes de que podamos responder. Nuestros mejores sistemas de rastreo no pueden encontrarlos. Es como si conocieran nuestra tecnología mejor que nosotros. Krex golpeó la mesa con el puño. Son cobardes, carroñeros sin honor. Cuando los encontremos los aplastaremos como insectos. Señor, dijo en voz baja el almirante Tain. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una maldición. Por primera vez en 200 años de conquista, el imperio Korak tenía miedo. Esa noche, el buque insignia de Krex sufrió un fallo catastrófico del sistema. Todos los ordenadores fallaron simultáneamente. Los motores se apagaron. El soporte vital parpadeó. Durante 3 horas, el buque de guerra más poderoso de la flota Korak vagó sin rumbo por el espacio. Cuando los sistemas volvieron a estar en línea, encontraron un paquete de datos esperando en su matriz de comunicaciones. Contenía información detallada sobre cada operación militar de Korak, cada movimiento de tropas, cada arma secreta. Información que debería haber sido imposible de obtener para los humanos. Pero peor que la violación de inteligencia fue la nota adjunta a los datos. Sabemos dónde estáis todos vosotros. Sabemos lo que estás planeando. Conocemos tus debilidades. Detengan el genocidio o los detendremos. La elección es tuya. Krex se quedó mirando el mensaje durante un largo rato. A su alrededor, su tripulación trabajó frenéticamente para determinar cómo los humanos se habían infiltrado en sus sistemas más seguros. Pero él ya sabía la respuesta. No solo se habían infiltrado en los sistemas. Habían estado dentro de la red Korak todo el tiempo, observando, aprendiendo, preparándose, mientras el imperio se concentraba en conquistar mundos primitivos. Los humanos los habían estado estudiando como especímenes en un laboratorio. Por primera vez en su carrera militar, el general Krex sintió algo que nunca antes había experimentado. Miedo. Los humanos no estaban luchando una guerra. Estaban llevando a cabo un exterminio. Clínico, metódico y absolutamente inevitable. Se movían por el espacio como anticuerpos por el torrente sanguíneo, identificando amenazas y neutralizándolas con precisión quirúrgica. Los Korak siempre habían creído que la fuerza provenía de armas superiores y del coraje del guerrero. Ahora estaban aprendiendo que la verdadera fuerza provenía de una inteligencia superior,
de una planificación y de la voluntad de hacer absolutamente todo lo necesario para proteger a los inocentes. En algún lugar de la oscuridad entre las estrellas, las naves humanas continuaban su caza, silenciosas, pacientes, imparables, y con cada hora que pasaba, el Imperio Korak se hacía más pequeño. La sala de interrogatorios de la nave humana no se parecía en nada a lo que el capitán Gree esperaba. Se había preparado para la tortura, para el dolor, para los métodos bárbaros que los seres civilizados susurraban que los humanos usaban con sus prisioneros. En lugar de eso, se sentó en una sencilla mesa de metal frente a una joven humana que le ofreció agua y le habló en perfecto Korak. «Soy la teniente Sarah Park», dijo con voz tranquila y profesional. «Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre las actividades de su unidad en Selani Prime». Gris se rió, aunque el sonido era amargo. «No te diré nada, monstruo humano. Soy un guerrero del Imperio». Park asintió como si hubiera esperado esta respuesta. Colocó un pequeño dispositivo sobre la mesa entre ellos. «Esa es tu elección, capitán, pero creo que deberías ver esto primero». El dispositivo proyectó una imagen tridimensional en el aire. Gris lo reconoció inmediatamente. El sector residencial de la capital de Selani Prime, pero algo estaba mal en la imagen. Donde debería haber habido edificios altos y elegantes, solo había escombros humeantes. Donde debería haber parques y jardines, solo había cráteres. «Esta foto fue tomada ayer», dijo Park en voz baja. La imagen se desplazó, acercándose a áreas específicas. Gree vio los restos de una escuela. Sus paredes coloridas ahora están ennegrecidas y derrumbadas. Un centro médico reducido a metal retorcido y escombros dispersos. Una guardería donde el pequeño Selani aprendió sus primeras canciones. Ahora no hay nada más que cenizas. «Objetivos militares estándar», dijo Gree, pero su voz carecía de convicción. Park tocó el dispositivo y la imagen cambió nuevamente. Ahora mostraba cuerpos. Civiles Selani, su piel azul pálida por la muerte. Niños que estaban corriendo cuando cayeron las bombas. Seres ancianos que habían intentado proteger a los jóvenes con sus propios cuerpos. Esto es lo que una operación militar estándar lograría. Park dijo que 17.000 civiles murieron en una tarde. Gree miró las imágenes y su confianza se quebró. «Esto es una guerra», se dijo. Se esperaban bajas. Los débiles murieron para que los fuertes pudieran sobrevivir. Era el orden natural del universo. Pero a medida que las imágenes continuaban recorriendo las consecuencias del bombardeo, algo frío se instaló en su estómago. Una madre Selani todavía sostiene a su bebé. Un profesor que murió intentando proteger a sus alumnos. Familias acurrucadas juntas en sus momentos finales. «Se resistieron», dijo Griggs débilmente. «Albergaban a enemigos del Imperio». La expresión de Park no cambió. Pero algo en sus ojos se volvió muy peligroso. «Capitán, los Selani son pacifistas. Ni siquiera tienen armas. Su idea de resistencia es escribir poesía de protesta». Ella tocó el dispositivo nuevamente. Esta vez, la imagen mostraba un panel de datos de Siodar con órdenes militares escritas a mano por Griggs. Órdenes que especificaban que se atacarían centros civiles para quebrar la moral del enemigo y eliminar la resistencia cultural. «Estas son tus órdenes, ¿no?», Park preguntó. Gree no dijo nada. Pero su silencio fue respuesta suficiente. Park se reclinó en su silla. «Capitán, mi especie tiene un dicho. Cuando caces monstruos, ten cuidado de no convertirte en uno. Pero tú nunca cazaste monstruos, ¿verdad? Cazaste inocentes. Te convertiste en el monstruo». Durante la siguiente hora, Park le mostró pruebas que la inteligencia humana había recopilado de todo el Imperio Korak. No solo objetivos militares destruidos, sino campañas sistemáticas para borrar culturas enteras.
Mercados de esclavos donde los niños Selani eran vendidos como ganado. Centros de procesamiento donde los civiles eran explotados hasta la muerte en fábricas de armas. Fosas comunes en una docena de mundos. No era conquista. Era genocidio. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó Gris finalmente. Porque quiero que entiendas por qué vamos a destruir tu imperio, dijo Park simplemente. No por territorio, ni por recursos, porque eres un cáncer y nosotros somos la cura. Mientras tanto, en los mundos Selani liberados, algo imposible estaba sucediendo. Los mismos humanos que habían desmantelado metódicamente la maquinaria de guerra de Corfac mostraban una faceta completamente diferente de su naturaleza. El oficial médico James Chen se arrodilló junto a una niña Selani herida. Sus grandes manos humanas, sorprendentemente delicadas, limpiaron las heridas de la niña. Llevaba 3 días escondida entre las ruinas, demasiado asustada para salir, incluso después de que cesara el bombardeo. No pasa nada, dijo en voz baja, usando las sencillas palabras Selani que había aprendido. Estás a salvo ahora. La niña lo miró con ojos grandes y asustados. Había oído historias sobre los humanos, sobre su violencia y sus terribles armas. Pero el toque de este humano era cuidadoso y su voz amable. Mis padres, susurró. La expresión de Chen se entristeció. Lo siento, pequeña. Se han ido, pero ya no están solos. A su alrededor. La operación de rescate continuó. Soldados humanos sacaron a los ancianos Selani de los edificios derrumbados con infinita paciencia. Ingenieros trabajaron sin descanso para restaurar la energía y el agua potable. Los cocineros preparaban alimentos que Selani pudiera comer, estudiando sus necesidades dietéticas para asegurarse de que todos estuvieran bien alimentados. Ocurrió lo mismo en todos los mundos liberados. Los humanos que habían luchado con despiadada eficiencia contra los Korach se convirtieron en amables protectores al tratar con civiles. Construyeron refugios temporales que, de alguna manera, parecían hogares. Establecieron escuelas y hospitales. Ayudaron a enterrar a los muertos con dignidad y respeto. La embajadora Tist se encontraba en las ruinas de la biblioteca más grande de su mundo, observando a los técnicos humanos trabajar para recuperar libros y obras de arte dañados. Los Korach habían quemado la mayor parte de la colección, pero estos humanos trataban cada fragmento recuperado como un tesoro preciado. ¿Por qué hacen esto?, preguntó al almirante Chen, quien había venido a supervisar personalmente la restauración. Porque importa, respondió Chen. Su cultura, su historia, su arte. Es irreemplazable. Los Korach intentaron borrarlo porque sabían que así es como se mata a un pueblo. No solo destruyen vidas, sino también la memoria. Un joven ingeniero humano se acercó con cuidado portando una escultura dañada. Almirante, encontramos esto en los archivos del sótano. Creo que podemos restaurar la mayor parte. La escultura era de una familia Selani. Padres e hijos entrelazados en un abrazo eterno. Había sido un símbolo de su naturaleza pacífica, su amor mutuo y su mundo. Chen tomó la escultura con las manos que habían planeado la destrucción de la flota Korach, ahora manipulándola como si estuviera hecha de telarañas. Hazla perfecta, le dijo al ingeniero. Esta gente merece recuperar su belleza. A medida que las noticias de las acciones humanas se extendían por la galaxia, la confusión reemplazó al miedo. Las especies que esperaban que los monstruos de la Tierra exigieran tributos o concesiones territoriales, en cambio, los vieron gastar sus propios recursos para reconstruir mundos que nunca antes habían visto. El embajador Boran contactó a su gobierno con un mensaje que sería recordado en los círculos diplomáticos durante generaciones. No creo que entendamos a los humanos en todos. No son lo que pensábamos. No son conquistadores. Son guardianes. Pero quizás el momento más revelador llegó cuando un grupo de niños Selani, huérfanos por la guerra,
se acercó a un escuadrón de soldados humanos. Los soldados habían estado descansando tras un turno de 30 horas limpiando escombros y rescatando supervivientes. Los niños habían traído dibujos que habían hecho, imágenes sencillas que mostraban a humanos y Selani juntos bajo soles brillantes. Al pie de cada dibujo, escritas con la cuidadosa caligrafía de jóvenes estudiantes, había 2 palabras en común galáctico. Gracias. Los soldados, que habían demolido un imperio sin mostrar la menor emoción, se sentaron en las ruinas de una ciudad alienígena y lloraron. La rendición llegó un martes. El general Craig se encontraba en las ruinas de su centro de mando, rodeado por los sueños rotos de un imperio que había perdurado 200 años. Su flota había desaparecido. Sus ejércitos estaban dispersos. Sus armas eran inútiles contra un enemigo que atacaba desde las sombras y desaparecía como el humo. Pero no fue la derrota militar lo que lo destruyó. Fue el mensaje que los humanos tenían. Enviado a todos los mundos Korak, transmitido simultáneamente por todos los canales de comunicación que se mostraban en todas las pantallas. El mensaje era simple, una recopilación de todo lo que el Imperio Korak había hecho a pueblos inocentes. Los mercados de esclavos, las fosas comunes, la destrucción sistemática de culturas enteras. Todo documentado con brutal precisión. Y al final, una sola línea de texto: esto termina ahora. No es una exigencia de rendición. No son términos de negociación, solo una constatación de hechos. El genocidio cesaría porque los humanos habían decidido que cesaría. En cuestión de horas, los mundos Korak de todo el imperio comenzaron a rendirse sin que se les pidiera, no para evitar la destrucción, sino porque su propia gente había visto la evidencia de en que se había convertido su imperio. La orgullosa cultura guerrera que se había construido sobre la conquista se vio reflejada en un espejo y no le gustó lo que vio. Krex activó su comunicador personal por última vez como comandante supremo del Imperio Korak. Les habla el general Krex al almirante Chen. Entrego formalmente todas las fuerzas Korak incondicionalmente. La respuesta llegó de inmediato en perfecto Korak. Rendición aceptada. Su gente será tratada con dignidad y respeto. Lo mismo. Dignidad que negaste a otros. La ceremonia de la victoria se celebró en la estación del Consejo Galáctico. Representantes de docenas de mundos acudieron para presenciar el fin del Imperio Korak y el comienzo de lo que vendría después. La almirante Chen se encontraba en el podio, aún con su sencillo uniforme, con el aspecto de una humana común y corriente que había desmantelado un imperio galáctico en 6 semanas. Tras ella, la flota humana esperaba en perfecta formación. Naves elegantes que habían demostrado ser más peligrosas de lo que nadie hubiera imaginado. El embajador Tis se acercó al podio con una caja llena de chips de datos. Almirante Chen, dijo con formalidad. La Federación Selani ofrece a la Tierra el control territorial de 17 sistemas estelares, derechos mineros para 47 mundos y acuerdos comerciales exclusivos por valor de billones de créditos galácticos. Es un pago insuficiente por lo que han hecho por nosotros, pero es todo lo que tenemos. La sala quedó en silencio. Este era el momento que todos habían estado esperando. Fue entonces cuando los humanos revelarían sus verdaderas intenciones y reclamarían su recompensa por convertirse en la fuerza militar más poderosa de la galaxia. Chen miró los chips de datos ofrecidos durante un largo momento. Entonces ella sonrió. No queremos sus mundos ni sus riquezas, dijo. Su voz se escuchó claramente a través del pasillo. Vinimos porque alguien estaba lastimando a personas inocentes y podíamos detenerlo. Eso es lo que hacemos. Las palabras golpearon a la asamblea como un golpe físico. Varios embajadores incluso dieron un paso atrás. La política galáctica no funcionaba así. El poder no se comportaba así. Pero seguramente quieres algo, dijo el líder del Consejo ZTH, con confusión evidente en su voz. Solo sus gastos militares deben haber sido enormes. Tus soldados arriesgaron sus vidas. Tus barcos. Nuestros barcos regresan a casa, interrumpió Chen suavemente.
Nuestros soldados ya están ayudando a reconstruir los mundos que fueron dañados. En cuanto a los gastos, consideramos que es dinero bien gastado. El embajador de Boran fue el primero en encontrar su voz. Almirante, perdóneme, pero no entiendo. Acabas de demostrar que la humanidad posee el ejército más poderoso de la galaxia. Podrías exigir cualquier cosa, controlar cualquier ruta comercial, conquistar cualquier mundo. ¿Por qué te alejas? Chen se quedó en silencio por un momento, mirando todas las caras extraterrestres que la observaban. Cuando habló, su voz era suave, pero tenía un matiz que hizo que varias especies retrocedieran instintivamente. Porque no somos como los Korak, dijo. El poder no se trata de tomar lo que quieres. Se trata de proteger lo que importa. Una anciana representante de Alarán levantó una de sus delicadas manos. Almirante Chen, ¿puedo hacerle una pregunta que ha estado preocupando a mi pueblo? Por supuesto. A vuestra especie la llamamos monstruos. Temíamos que fueras tan terrible como el Korak. ¿Estábamos equivocados? La sonrisa de Chen era aguda, depredadora y, de alguna manera, tranquilizadora a la vez. No, no te equivocaste. Somos monstruos. Pero esto es lo que no entendiste. Hay diferentes tipos de monstruos. Hizo un gesto hacia el espacio donde una vez estuvo la flota Korak. Los Korak eran monstruos que se aprovechaban de los inocentes. Utilizaron su fuerza para tomar lo que querían y destruir lo que no podían usar. Eran parásitos. Sus ojos recorrieron la asamblea, y por un momento, cada ser en la sala sintió el peso de la atención de la humanidad. Nosotros también somos monstruos. Pero somos de esos monstruos que cazan a otros monstruos. Somos los depredadores supremos que decidimos que nuestro poder conlleva responsabilidad. El embajador de Chitik habló con su voz suave y susurrante. ¿Qué significa eso para la galaxia? Significa que Chen dijo que mientras haya personas inocentes que necesiten protección, la humanidad estará observando. No conquistaremos sus mundos ni exigiremos tributos ni los obligaremos a seguir nuestras leyes. Pero si alguien decide iniciar otro genocidio, si otro imperio lo decide, la fuerza hace el derecho. Si alguien cree que puede hacer daño a los indefensos, hizo una pausa y el silencio en la sala fue absoluto. Tendrán que vérselas con nosotros. Cuando la ceremonia terminó y los representantes comenzaron a retirarse, pequeños grupos se reunieron para discutir lo que habían presenciado. El equilibrio de poder en la galaxia había cambiado por completo, pero no de la manera que nadie esperaba. Los Elani reconstruirían sus mundos y se volverían más fuertes. Los restos dispersos del Imperio Korak tendrían que aprender nuevas formas de vida que no implicaran conquista ni esclavitud. Y en algún lugar del espacio, naves humanas patrullarían las rutas comerciales y monitorearían las redes de comunicaciones, listas para responder a cualquier amenaza contra los inocentes. En los meses siguientes, 3 palabras se volvieron comunes en el lenguaje estándar galáctico. Los piratas los oirían y huirían. Los esclavistas los oirían y liberarían a sus cautivos. Los tiranos los escucharían y recordarían que había cosas peores que la revolución. Llama a los humanos. Fue una promesa y una amenaza envuelta en 3 simples palabras. La galaxia había aprendido que los monstruos eran reales, pero también había aprendido que algunos monstruos estaban de su lado. Y en el espacio profundo entre las estrellas, la almirante Chen se encontraba en el puente de su nave insignia, observando los pacíficos barcos comerciales moviéndose con seguridad a través de rutas que alguna vez habían estado plagadas de piratas. Su reflejo en la ventana mostraba ojos cansados y cabello canoso, pero también satisfacción. Señora, informó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una señal de socorro del sector Riel. Esclavistas atacando un convoy de refugiados. Chen no lo dudó. Poner rumbo a Riel. A toda velocidad. A toda velocidad. Mientras su barco giraba hacia la crisis distante, Chen sonrió. Eran monstruos, tal como la galaxia siempre había dicho. Pero eran el tipo correcto de monstruos y el universo era un lugar más seguro gracias a ellos.